Bienvenidos a un nuevo episodio de Archie, el lenguaje de la convergencia, que es este video podcast que organizó la Cámara Argentina FinTech para hablar justamente con los referentes, los protagonistas de la transformación tanto financiera como tecnológica en Argentina. Está con nosotros Martín Kaplan, CEO de Prisma. Hola Martín. Hola Florencia, ¿cómo te va? Encantado de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, un gracias placer. por sumarte. Yo vi otro capítulo que diste para este mismo video podcast, pero que era de enero de este año. Y decías, las grandes agendas para este año van a ser el bimonetarismo, el transporte público, todo lo que tiene que ver con pagar el transporte con distintos medios de pago, que antes estaba solo la SUBE, y después las propinas digitales. Eso era enero, ya estamos cerrando el año. ¿Qué balance haces? Bien, exactamente. En enero, muy bien, esas eran las agendas que teníamos desde el punto de vista de desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades en el mercado, ¿no? Lo que siempre buscamos todos en la industria es ver en qué medida podemos generar nuevas funcionalidades o nuevos usos de medios de pago que te permitan reemplazar al efectivo. Entonces, empiezo por transporte, que es uno de los más exitosos, creo yo. Ahí, tanto en la ciudad de Buenos Aires con los subtes, como luego en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires y en el resto de las provincias del interior, hemos visto un incremento sustancial del uso. Ha empezado de manera muy pequeña, pero al día de hoy ya tenemos como 60 millones de transacciones acumuladas y algo que viene creciendo mes a mes. Como suele pasar acá en estos casos, la adopción se va haciendo paulatinamente, pero cada vez más tenemos en la industria más clientes, más personas, más viajeros que afortunadamente usan tanto tarjeta de crédito como tarjeta de débito, como QR o NFC para apoyar y seguir. Yo debo decir, me cambiaron la vida. Qué Me perdía bueno, la SUBE, que no sabía dónde cargarla. Ahora con el celu, con la tarjeta, con cualquier cosa. Realmente para la vida cotidiana es muy bueno. Me alegro, bueno, es un poco lo que uno busca, ¿no? Cuando uno busca hacer un desarrollo que tenga un impacto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y cuando eso lo lográs, realmente el impacto, la usabilidad, la experiencia mejora y la gente lo adopta. Por eso es algo que estamos contentos, va a seguir evolucionando, creo que hay mucho por hacer todavía, que tiene que ver con la inversión en colectivos, que es un poco más costosa que en subtes. Subtes, por la dinámica del subte, de cómo uno paga, la cantidad de molinetes por pasajero es menor que en los colectivos, que tenés que poner sí o sí no es un molinete, digamos, un aceptador tecnológico en cada una de las unidades. Es una inversión que va evolucionando, con lo cual te diría que seguramente en 2026 vamos a ver cómo esto sigue creciendo. Así que muy contentos. Las otras dos agendas, bimonetarismo, propinas por ahí más incipiente. Vamos una por una. Bimonetarismo, de común acuerdo con toda la industria, empezamos con tarjeta de débito. Y hasta ahora lo que tenemos es un uso muy focalizado en turismo. Algo que era esperable también, porque tenés el propio comercio, el que también ve la ventaja de publicar los precios en dólares. Publica y cobra en dólares. Publica y cobra en dólares, donde acá todavía no hay crédito, sino débito. O sea, todavía nos falta el paso a nivel industria, no solo la aceptación tecnológica, sino de que haya una línea de crédito en dólares montado en tarjeta de crédito. Con lo cual, por ahora es solo débito, un uso incipiente. Estamos hablando de 5 millones de dólares por mes en tarjeta de débito, en turismo. De vuelta, creemos que el año que viene esto va a seguir evolucionando y hay alguna alternativa de que también esto evolucione y también sea para crédito. Eso te diría que todavía no está en la agenda del año que viene de manera confirmada, pero se está analizando con todos los actores de la industria y eso puede llegar a estar. Y esto va a seguir creciendo. Y tercero, propinas digitales me cuesta encontrar restaurantes que me acepten, porque yo no soy muy del efectivo. Exactamente. ¿Qué pasa con el tema de propinas? Desde el punto de vista funcionalidad, toda la industria hemos hecho los deberes, déjame decirlo de esta manera, y hoy en día vos tenés la funcionalidad en cada una de las terminales de Payway para que se pueda cobrar con propina. Bien, o sea, está eso. Está, lo que todavía nos falta es, déjame decirlo de esta manera, eliminar la fricción que puede haber entre los trabajadores de un restaurante, por ejemplo, y la cuenta recaudadora que es del dueño, para ver cómo manejan ese flujo de fondos, porque todavía esta plata va a una cuenta recaudadora única, que es la del dueño, si bien va de manera diferencial, no va directamente al mozo. Con lo cual creo que ahí todavía hay, desde el punto de vista de la propuesta de valor, de la funcionalidad, un camino por recorrer para ver cómo logramos como industria mejorar este último paso, para lograr que el mozo, que en definitiva es el que se quiere llevar este dinero, pueda tener una cuenta recaudadora por separado. Hay diferentes alternativas, hay algunos jugadores en la industria que lo están trabajando. Yo creo de vuelta que hay
tenemos un poco de deberes por hacer desde la funcionalidad para que esto prospere. Bien, y una palabra que mencionaste y que me gustaría que amplíes, que es la interoperabilidad, y es hasta dónde debería llegar eso. Bien, ¿Y quién debería marcar los límites también? Excelente pregunta, porque es uno de los temas que siempre discutimos y que siempre están ahí en nuestros foros de reuniones. A ver, nosotros venimos de lo que llamaríamos una lógica de divergencia. ¿Qué es de divergencia? En los últimos años han proliferado muchísimos medios de pago distintos. Vos mismo lo has vivido, que tenés tarjeta de crédito, de débito, billetera, contactless, QR, pago con transferencias, pago con alias, X cantidad de rieles llamamos nosotros en los cuales podés efectuar el pago. Eso tiene una ventaja o ha tenido una ventaja. Ha permitido canibalizar el uso de efectivo. Hoy en día mucha gente, como tu caso, que usabas el efectivo, hoy en día usás algunos de estos medios de pago digitales. Sí. Creemos que tiene que haber un paso adicional para poder lograr esta interoperabilidad más full, para ir a una lógica más de convergencia, hacer un poco más simple la lógica de aceptación universal de todos los medios de pago. Vos hoy en día tal vez vas a un comercio y ves que tiene 3 terminales distintas. Entonces depende qué le pagues, cómo le pagues, qué día le pagues, él tiene que tener una terminal distinta. Su cobranza es distinta en costos, en cantidad de días en los cuales recibe el dinero, en qué cuenta la va a recibir, de acuerdo a qué terminal es y qué medio de pago es. El manejo de controversias, desconocimientos, también funciona distinto para el comercio, si se paga de una manera o se paga de otra. Con lo cual, algo que debería ser no solo sin fricciones y rápido y seguro, sino además simple, la parte simple la estamos perdiendo un poquito como industria. Claro, pero ahora, eso le decías para el comerciante, y por ahí tiene 3 POS, pero pensando en el consumidor, ¿a las dos partes les cambiaría? Mira, yo creo que al comerciante seguro, porque el comerciante es el que más tiene que tener la tranquilidad de cómo va a cobrar. En el caso del que paga, es un poco más simple, porque vos tal vez eventualmente elegiste un medio de pago y con eso estás bien. Ahora bien, cuando empiezan a haber promociones que son determinado día de la semana, con determinado medio de pago, en determinada terminal o determinado riel, y vos no solo que no lo tenés, sino que tal vez ni siquiera sabés si lo tenés o no lo tenés, si calificás o no calificás. Entonces a veces puede pasar que vos crees que tenés una promoción que después no la tenés. Y eso también genera fricción en el que paga, cuando tiene una expectativa que después no se cumple. Entonces, creo que tenemos un ecosistema muy rico, muy vasto, muy dinámico, muy complejo también. Y yendo a tu pregunta específica, la interoperabilidad full es lo que tiene que ayudarnos un poco a que no importa con qué pagues, un comercio con una sola terminal podría aceptarlo. Claro. Si vos querés ir a sacar dinero, un extra cash, también. No importa si sacás dinero de una tarjeta de crédito, débito, de una billetera, es el mismo procedimiento para vos y para el comercio. Entonces creo que ahí, como industria, tenemos todavía área de mejora, puedo decir. Entonces el desafío más de la industria, no tanto de que venga un regulador y te diga qué hacer. Mira, el regulador siempre puede ayudar, y yo creo que a veces debe ayudar. Yo creo que un poco la visión del regulador, y la comparto, es que la industria empuje y que la industria intente encontrar esos estándares, que la industria intente autorregularse de alguna manera, y si eso no sucede, el regulador ayuda e interviene. Yo creo que estamos en esa dinámica todavía, y seguramente si no logramos evolucionar entre los actores privados, seguramente el regulador va a tener que intervenir y ayudar, porque en algún momento deja de ser bueno para todos. Claro. O sea, yo creo que todos queremos competir y está bien que compitamos, pero cuanto más simple sea la cancha y más equitativa sea la cancha en la cual competimos, en definitiva vamos a hacer crecer la torta. Y de vuelta, todos queremos combatir el efectivo, todos queremos combatir la informalidad. En Argentina sigue habiendo un 50% de informalidad. 50%. Y eso sigue siendo la principal barrera que tenemos para el uso de medios de pago. Entonces, tenemos un objetivo en común tan grande que yo creo que no tiene sentido que tengamos peleas o no nos pongamos de acuerdo por estos temas que hacen a la interoperabilidad. En definitiva, son pequeñas fricciones que de manera espontánea, digamos, o proactiva, los privados alcanzaremos, y si no, lo hará el regulador. Pero sí creo, tu pregunta, que el regulador primero debería dejar un poco que el camino lo hagamos los privados, y luego
cuando ve que la fricción supera un límite lógico, debería intervenir. Y hablaste de crecer, y bueno, tengo la suerte de venir hace varios años a este evento. Es impresionante cómo está creciendo, pero ahí lo que te quiero preguntar es qué implica escalar el negocio cuando hay tanta competencia, porque cada vez vemos más empresas, el ecosistema es más grande, mismo por ahí el sector tradicional que se mueve al mundo fintech, me refiero a bancos que suman tecnología. ¿Qué implica eso? Es muy buena la pregunta, porque justamente vinculado con la divergencia que hablábamos recién, han proliferado muchísimos medios de pago en muchísimos rieles en Argentina en el último tiempo. Nosotros en Prisma, como bien sabés, tenemos 3 diferentes grandes verticales. Estamos en el negocio de procesamiento emisor con Prisma, en todo lo que tiene que ver con pago mis cuentas, con la red de cajeros con Banelco, con transferencias o pago con transferencias en NewPay y con el negocio de adquirencia en Payway. Participamos en muchas cadenas de valor, tenemos una compañía muy ancha, con muchos recursos, con muchos activos, entonces uno podría pensar o uno podría caer en la tentación de que yo puedo ser autosuficiente. ¿Esto qué significa? Yo tendría la capacidad de poder resolver toda la cadena de valor por mí mismo. Y eso yo creo que sería un enorme error que Prisma la ha cometido en el pasado, he sido testigo de eso, y hoy tenemos la visión completamente distinta. Nosotros creemos que tenemos que encontrar nuestro lugar en el ecosistema, tener mucho foco en ese lugar donde agregamos valor y facilitar en gran medida que todas las fintech, que son muy buenas en diferentes partes de la cadena de valor, se interconecten con nosotros, sumen parte de nuestra cadena de valor. Y de esa manera yo voy a tener escala, voy a tener foco en lo que sé hacer, voy a poner todo mi esfuerzo en lograr la mayor interconectividad posible con todo el ecosistema fintech, que sin duda van a ser gran parte de la cadena de valor, mucho mejor que lo que lo hago yo, de manera más eficiente, y el producto final va a ser muchísimo mejor. Con lo cual, de vuelta, creo que el camino es un poco ese. El camino es en qué medida cada uno de nosotros desde Prisma, Payway o NewPay, y cada una de las fintech que están hoy en día acá, puede especializarse en una parte de la cadena de valor, puede ser muy bueno en eso, puede tener escala, puede tener eficiencia y cómo podemos interconectarnos de una manera fácil y fluida. Interesante, hay lugar para todos, digamos. Sin duda, y bueno, y lo ves un poco con la cantidad de gente que tenemos hoy en día acá, y cada uno muy especializado, con mucho conocimiento específico en una parte de la cadena de valor. Vos me preguntabas de transporte antes. Nosotros transporte nos hemos interconectado con 3 o 4 compañías distintas para poder lograr una solución de punta a punta. Para el usuario final es completamente transparente. Él viene, paga y se va. Pero en el medio somos varias compañías que nos interconectamos para lograr que esto funcione. Y así es como tiene que ser, o así creemos que es el camino para que esto siga creciendo. Muchísimas gracias, Martín. Florencia, un placer y gracias por la invitación. Pasaba entonces Martín Kaplan, que es CEO de Prisma Medios de Pago. Súper interesante la conversación. Recuerden que todos los episodios de Archie, el lenguaje de la convergencia, van a estar subidos en las redes sociales de la Cámara, que los invitamos a seguir, porque ahí en Spotify y YouTube van a encontrar todo el contenido. Nosotros nos reencontramos en el próximo episodio.